Bienvenidos un día a su canal favorito, donde la pasión superíndice 3N por las series turcas no tiene límite. Soy y estoy aquí, como siempre, lista para sumergirnos en el fascinante mundo de las telenovelas que nos roban el sueño más menos o. Hoy vamos a hablar de dramas de esos que te dejan con la boca abierta, de traiciones que duelen hasta el alma, de venganzas que se sirven fruas, y por supuesto, de esos galanes que llegan como u con diéresis, ángeles salvadores, o tal vez no tan u con diéresis. Ángeles. Rense porque este vídeo viene cargado de emoción. Vamos a analizar algunas series donde la lealtad se pone a prueba, los romances se complican y las decisiones, bueno, digamos que no siempre son las acertadas. Vamos a ver Zeus superíndice 3 Moande en un arrebato de furia, decide darle una patada a Akan y Zeus superíndice 3 Mokerem podrá ser el comodun en esta partida. Pero ¿qué copyright ne son realmente Ande, Akan y Kerem? No son personajes específicos, sino arquetipos que se repiten en muchas de nuestras series turcas favoritas. Representan la protagonista herida, el antagonista traicionero y el potencial interu copyright, ese amoroso que ofrece una nueva esperanza. Pero antes de que nos metamos de lleno en este torbellino de sentimientos, quiero recordarles que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Así que si les gusta el contenido que les traigo cada semana, no se olviden de darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas, y, lo muy importante, suscríbanse, activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Ahora vamos a empezar. Empecemos por una serie que si bien no se llama exactamente Ande Furia Desatada, podrá perfectamente titularse Asu, por la cantidad de emociones intensas que contiene, **Ecel***. Esta serie es un thriller dramático que te atrapa desde el primer capítulo. Los actores principales son Kenan İmirzalıoğlu, que interpreta a Ecel, Cansu Dere, que da vida a Eysan, y Yiğit Özşener, que es Cengiz. Y aquí es donde empezamos a ver los arquetipos en acción superíndice 3N. La trama, en resumen, es la siguiente: Umer, un joven inocente y prometedor, es traicionado por sus mejores amigos y su amada Eysan. Lo acusan de un robo y asesinato que no cometió superíndice 3, y termina en la cárcel. Ayu sobrevive a una brutal paliza que lo deja desfigurado. Con la ayuda de un mentor, se somete a una cirugía plástica y emerge como Ecel, un hombre rico, sofisticado y consumido por la venganza. La transformación superíndice 3N de Umer en Ecel no es solo física, sino también copyright en Esikolu superíndice 3 Jika. La inocencia se convierte en cinismo, la confianza en desconfianza, y el amor en odio. ¿Por qué copyright Ecel encaja en este tema? Porque Eysan representa la traición superíndice 3N muy dolorosa. Ella, a quien Umer amaba con locura, fue la que lo hundió. La furia de Ecel es comprensible, es una furia alimentada por la injusticia y el dolor. Aunque no tenemos a una Ande específica, Eysan podrá ser un equivalente femenino, una mujer que desata la ira y la sed de venganza. Eysan no es una villana unidimensional, es un personaje complejo con sus propias motivaciones y arrepentimientos. Su traición superíndice 3N es en parte producto de las circunstancias y de su propia vulnerabilidad. Y podríamos decir que en cierto modo Kerem podrá representar la esperanza de una nueva oportunidad, aunque en este caso, la sed de venganza eclipsa cualquier posibilidad de un nuevo amor. Ecel es tan consumido por su deseo de hacer pagar a Eysan y Cengiz que es incapaz de ver las posibles conexiones que podrán ofrecerle un futuro mejor. Este es un tema recurrente en los dramas turcos, la venganza como un camino autodestructivo. Un dato interesante de Ecel es que estuvo inspirada en El Conde de Montecristo de Alexandre Dumas. La adaptación superíndice 3N turca es magistral, llena de giros inesperados y personajes complejos que te mantienen al borde del asiento. Además, la banda sonora es absolutamente increíble, contribuyendo a crear una atmósfera superíndice 3 esfera de suspense y drama. La música se convierte en un personaje muy subrayando las emociones y aún más menos adiendo intensidad a cada escena. La elección superíndice 3N de instrumentos y melodías refuerza la sensación superíndice 3N de fatalidad y la lucha interna de Ecel. Ahora pasemos a otra serie donde las decisiones impulsivas y las consecuencias inesperadas estuvieron a la orden del día, *** si ya bellazas, ***. Esta serie es un drama romántico con toques de acción superíndice 3N que te dejaron sin aliento. Los protagonistas son Ibrahim Çelikkol, que interpreta a Ferhat, y Birce Akalay, que da vida a Asl.
La Dinu Mika entre ellos es el Corazu superíndice 3N de la serie. La historia gira en torno a Ferat, un sicario despiadado que trabaja para su Tuo. Su vida da un giro inesperado cuando se cruza con Asl, una doctora idealista que es secuestrada para realizar una cirugía a un hombre herido. Ferat se ve obligado a casarse con Asl para mantenerla en silencio, y lo que empieza como una obligación superíndice 3N se transforma en un amor improbable y lleno de obstáculos. Ferat es un hombre aún más menosado, marcado por la violencia y la falta de amor. Asl, por otro lado, representa la bondad y la esperanza. Su relación superíndice 3N es un choque de mundos, una lucha entre la luz y la oscuridad. En esta serie la furia desatada podrá estar personificada en Asl. Al principio es tú aterrorizada por Ferat y el mundo en el que vive. Sin embargo, a medida que lo conoce, descubre su lado vulnerable y empieza a sentir algo por él. La traición superíndice 3NAQU se manifiesta en la corrupción superíndice 3N que rodea a Ferat y en las mentiras que lo atan a su pasado. La decisión superíndice 3N de Asl de casarse con Ferat, aunque obligada, es una decisión superíndice 3N impulsiva que tiene consecuencias enormes. Podríamos interpretar a Akan como el pasado oscuro de Ferat, del cual Asl intenta alejarlo, mientras que Kerem será esa chispa de esperanza que Asl le ofrece, la posibilidad de una vida mejor. Asl se convierte en la redención superíndice 3N de Ferat, su oportunidad de escapar de la espiral de violencia en la que estuvo atrapado. Pero su amor no es fácil. Deben superar innumerables obstáculos, incluyendo la oposición superíndice 3N de la familia de Ferat y los peligros que acechan en su mundo. Un detalle interesante de Siyabe Yazask es la química palpable entre Ibrahim Zelikkol y Birce Akalay. Sus interpretaciones son magníficas, transmitiendo la intensidad de sus emociones y la complejidad de su relación superíndice 3N. Además, la serie explora temas como la redención superíndice 3N, el perdu superíndice 3N y la capacidad del amor para transformar incluso a las personas oscuras. La serie nos plantea la pregunta de si el amor puede realmente conquistar todo, incluso el pasado oscuro. También Copyright N explora la idea del perdu superíndice 3N. ¿Es posible perdonar las acciones terribles, especialmente cuando N motivadas por el dolor y la desesperación superíndice 3N? Sigamos con una serie que nos muestra CU superíndice 3 los secretos y las mentiras pueden destruir relaciones y familias enteras, Kuzgun Kuzgun es un drama con tintes de acción superíndice 3N y romance protagonizado por Bar Arduk, que interpreta a Kuzgun, y Burku Birizik, que da vida a Dila. La historia de amor entre Kuzgun y Dila es trágica desde el principio, marcada por la traición superíndice 3N y el deseo de venganza. La historia sigue a Kuzgun, un joven cuya vida es destrozada cuando su padre, un policua honesto, es incriminado por un delito que no cometió superíndice 3. Kuzgun crece en la miseria y la venganza se convierte en su única motivación superíndice 3N. Aún más menos os después Copyright S. regresa para limpiar el nombre de su padre y vengarse de aquellos que lo traicionaron, incluyendo a la familia de Dila, su amor de la infancia. El conflicto central de la serie es el choque entre el amor y la venganza. Kuzgun debe elegir entre vengar la muerte de su padre o seguir su corazu superíndice 3N y estar con Dila. En Kuzgun, la furia desatada es personificada por el propio Kuzgun. Su vida le fue arrebatada injustamente y su sed de venganza es inagotable. La traición superíndice 3N a QU es doble, la traición superíndice 3N a su padre y la traición superíndice 3N a su amor por Dila, ya que ambos se ven obligados a enfrentarse en bandos opuestos. Akan podrá ser interpretado como las figuras corruptas que destruyeron a su familia, mientras que Kerem podrá simbolizar la inocencia y la posibilidad de un futuro diferente, aunque Kuzgun es tu copyright demasiado consumido por la venganza para verlo. La serie nos muestra CU superíndice 3 la venganza puede consumir a una persona, impidiéndole ver la belleza y el amor que la rodean. Kuzgun se convierte en una sombra de sí mismo, obsesionado con su pasado y ciego a las posibilidades de un futuro mejor. Un aspecto fascinante de Kuzgun es la interpretación superíndice 3N de Bar Arduk. Logra transmitir la complejidad de Kuzgun, un personaje marcado por el dolor y la determinación superíndice 3N. La serie también Copyright N destaca por su cinematografía y su ambientación superíndice 3N, creando una atmósfera superíndice 3 esfera oscura y opresiva que refleja el estado emocional de los personajes.
La paleta de colores utilizada en la serie, dominada por tonos oscuros y sombríos, contribuye a crear esta Atmu superíndice 3 esfera de Desesperaciu superíndice 3n. La lluvia constante y los paisajes desolados refuerzan la sensación superíndice 3n de aislamiento y soledad que siente Kuzgun. Y hablando de venganza, tenemos que mencionar *** Intikam ***. Esta serie es una adaptación superíndice 3n turca de la serie estadounidense Revenge, y es un drama de suspense y venganza en sumu, sima expresiu superíndice 3n. Los actores principales son Beren Saat, que interpreta a Yağmur, y Mert Fırat, que da vida a Emre. La adaptación superíndice 3n turca logra mantener la esencia de la historia original, pero aún más menos a de su propio toque cultural y emocional. La trama sigue a Yağmur, una joven que regresa a Estambul para vengarse de las personas que destruyeron la vida de su padre. Su padre fue injustamente acusado de un delito y murió superíndice 3 en la cárcel, dejando a Yağmur u copyright fana y con un corazón superíndice 3n lleno de odio. Bajo una nueva identidad, Yağmur se infiltra en la alta sociedad y empieza a ejecutar su plan de venganza, uno a uno. La serie explora la idea de la justicia por mano propia y las consecuencias de buscar venganza. Yağmur se enfrenta a dilemas morales mientras ejecuta su plan, cuestionando si el fin justifica los medios. En Intikam, la An de furia desatada, es sin duda, Yağmur. Ella es quien orquesta la venganza meticulosamente planeada y ejecutada. Hakan representa a todos aquellos que conspiraron contra su padre, mientras que Kerem podrá ser un símbolo de la conexión superíndice 3n emocional que Yağmur intenta reprimir para lograr su objetivo, el conflicto interno entre el deseo de venganza y la posibilidad de un nuevo comienzo. El amor se convierte en un obstáculo en el camino de Yağmur, poniendo a prueba su determinación superíndice 3n y obligándola a tomar decisiones difíciles. Un dato curioso de Intikam es que al ser una adaptación superíndice 3n, la serie conserva muchos elementos de la versión superíndice 3n original, pero los adapta al contexto cultural turco. Beren Saat ofrece una interpretación superíndice 3n impecable de Yağmur, transmitiendo la inteligencia, la determinación superíndice 3n y la vulnerabilidad del personaje. La serie es un festum visual, con localizaciones impresionantes y un vestuario elegante que refleja el mundo de la alta sociedad. La serie también copyright N explora temas como la corrupción superíndice 3n, la injusticia social y la lucha por el poder. Los personajes secundarios son complejos y bien desarrollados, aún más menos adiendo profundidad a la trama. Finalmente, para cerrar este recorrido por los dramas turcos mundes e intensos, hablemos de ***Sadakat ***. Esta serie es un drama psicológico superíndice 3 hico que explora las consecuencias de la infidelidad y la traición superíndice 3n. Los protagonistas son Cansu-Dere, que interpreta a Asia, y Kane Doruk, que da vida a Volkan. Sadakat es un retrato realista y a menudo doloroso de las relaciones humanas. La historia se centra en Asia, una doctora exitosa que tiene una vida aparentemente perfecta, un marido amoroso, un hijo y una carrera brillante. Sin embargo, su mundo se derrumba cuando descubre que Volkan, su marido, la es engau más menos ando con una joven llamada Derin. A partir de ese momento, Asia decide vengarse de Volkan y de todos los que la traicionaron. La serie explora la psicología de la infidelidad y las motivaciones de los personajes. Por Q copyright Volkan engau más menos a Asia, Q copyright busca en Derin que no encuentra en su matrimonio. En Sadakat Asia encarna la An de furia desatada. La traición superíndice 3n de Volkan es la chispa que enciende su ira, y su venganza es fría y calculada. Hakan es, obviamente, Volkan el infiel, mientras que Kerem podrá representar la independencia y la fortaleza que Asia descubre en su misma a medida que se libera del control de Volkan. No es necesariamente un nuevo amor romántico, sino un amor propio renacido. Asia se convierte en un símbolo de empoderamiento femenino, demostrando que es posible reconstruir una vida después copyright S de la traición superíndice 3n. Un aspecto clave de Sadakat es la interpretación superíndice 3n de Cansu-Dere. Su actuación superíndice 3n es magistral, transmitiendo la vulnerabilidad, la furia y la determinación superíndice 3n de Asia. La serie explora temas como la autoestima, el empoderamiento femenino y las complejidades de las relaciones humanas. Es un reflejo de la sociedad, mostrando las consecuencias devastadoras de la infidelidad y la importancia de la resiliencia.
La serie nos plantea preguntas difíciles sobre el matrimonio, la confianza y el perdu superíndice 3n. ¿Es posible perdonar una infidelidad? ¿Puede una relación superíndice 3n sobrevivir a la traición superíndice 3n? Y con Sadakat Sith, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por algunas de las series turcas dramáticas y emocionantes. Hemos visto CU superíndice 3 mo la traición superíndice 3n, la venganza y el amor pueden ser motores poderosos que impulsan las historias y a los personajes. Hemos explorado CU superíndice 3 mo la furia puede desatarse ante la injusticia y CU superíndice 3 mo la esperanza puede surgir incluso en los momentos oscuros. Hemos analizado CU superíndice 3 mo los arquetipos de Ande, Akan y Kerem se manifiestan en diferentes series, aún más menos añadiendo complejidad y resonancia emocional a las historias. Gracias por acompañar más menos arme un dua ds. Espero que este vídeo les haya gustado y que los haya inspirado a descubrir nuevas series turcas. Ahora quiero saber su opinión superíndice 3n, CU, de estas series es su favorita, Q copyright otros dramas turcos conocen que encajarán en esta categoría, ¿creen que los arquetipos que hemos discutido hoy son una constante en las series turcas? Dejen sus comentarios abajo. Y por último pero no menos importante recuerden darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos y, lo más importante suscríbanse a mi canal para no perderse ni un solo vídeo. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo, mi gente seriu copyright fila, besos y abrazos.